Muy bien, amados hermanos y amigos, es una gran alegría estar nuevamente con ustedes y para mí siempre es un privilegio poder compartir algo de la palabra. Yo estoy muy feliz, contento de poder tener esta oportunidad de poder compartir algo de la palabra de Dios. Pero antes, sin embargo, permítanme tener juntamente con usted una palabra de oración pidiendo que Dios pueda dirigirnos en todo lo que podemos aprender en esta oportunidad. Acompáñeme con un momento de oración. Padre Santo, te doy gracias por este momento, por permitirme compartir tu palabra. Bendice a cada oyente, Señor, cada persona que escucha tu palabra, bendícelo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta oportunidad quería más bien compartirles en el libro de Primera de Samuel. Nuestro tema será fortaleza en medio de la angustia, ¿no? Fortaleza en medio de la angustia. Entonces quiero pasar acá a leer la Biblia. En la historia del rey David encontramos muchas cosas que se pueden identificar con nosotros, ¿no? David fue tan hombre y que, ¿qué les digo? Pues vivió las mismas circunstancias o los mismos problemas, aflicciones que cualquiera de nosotros podemos atravesar en este mundo. Su vida fue tan variada, ¿no?, que uno puede identificarse con él en algunas partes de su vida, ¿no? Y en esta parte también vemos a David en una crisis de su vida espiritual, ¿no? En una crisis en su vida espiritual, un tiempo de prueba, pero sin embargo él se levantó, se fortaleció, se restauró, se recuperó, vamos a decir, y volvió a la senda antigua que él había dejado. Un momento de debilidad por el temor del hombre. Ustedes saben que el rey Saúl siempre estaba persiguiéndole a David, queriendo matarle por las cuevas, y él huía por el desierto y por otros lugares se escondía, ¿no?, para que no le matara el rey Saúl. Entonces, cansado, ¿no?, de tanta persecución, él dijo así, ¿no?: al fin me matará David, me matará Saúl, al fin seré muerto, ¿no? Sintió un temor, un pánico, y él dijo: mejor pues no me queda otro recurso, otra alternativa que irme, ¿no?, a los filisteos, protegerme, ¿no?, en su pueblo por su rey y vivir bajo su amparo. Ahí puedo salvar mi vida, ¿no? Por el temor del hombre, entonces él se fue, ¿no?, a los filisteos, al rey Aquis, y allí pidió que le dieran una pequeña aldea, ¿no? El rey Aquis de los filisteos le dio un lugar donde podía cobijarse él y sus hombres, y allí estaba, ¿no? Ahí estaba apoyando al filisteo, ¿no? En vez de apoyar al pueblo Israel que él era, en vez de defender ahí, se olvidó, decayó, ¿no?, en su fe probablemente, y comenzó apoyando al rey Aquis, ¿no?, a los filisteos. Y el rey Aquis le recibió, le dio acogida y le dio también un lugar, una aldea, algo así, para que ellos pudieran vivir ahí, ¿no? Ahí estaba protegido bajo el rey filisteo. Sin embargo, ¿no?, vemos que en unas incursiones él va, y cuando él vuelve, ¿no?, encuentra un catástrofe en ese pueblo en la cual estaba protegido. Dice literalmente, dice la palabra de Dios en 1 Samuel, si puedes acompañarme, en el capítulo 30, dice: vino pues David con los suyos, ¿no?, a la ciudad. He aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos, ¿no? Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Ahinomam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas, ¿no? Eran cautivas. Entonces David se angustió mucho, ¿no? Entonces, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Entonces aquí vemos una tragedia, ¿no?, que sucede. Él regresa, ¿no?, y ve, ¿no?, que su pequeño pueblo en el cual estaban cobijados, estaban amparados,
estaba convertido en cenizas, ¿no? Toda su esperanza y su familia, sus hijos, sus esposas habían sido llevados cautivas, prisioneros. Entonces también la gente que le acompañaba a él, ¿no? Querían apedrearle, querían verle muerto a David por haber apoyado probablemente al filisteo, por haberles traído, ¿no? A ese lugar en el cual no deberían estar, ¿no? Entonces se angustió mucho, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Sí tiene que ver algo, ¿no? Hoy día estamos atravesando un momento difícil, ¿no? A través de una enfermedad. Cada día en la noticia escuchamos, ¿no? Miles de muertos por todo el mundo, ¿no? Miles de enfermos contagiados por esta enfermedad que está acosando al mundo entero, ¿no? Entonces muchos de los cristianos también desfallecemos, ¿no? Un poco de temor, un poco de repente miedo, de contagio, y bueno, hay ese temor, esa angustia, ¿no? Esa aflicción en muchos de nosotros, ¿no? Sin embargo, también aprendemos de este hombre, David, ¿no? Que él tenía un recurso, ¿no? Volvió a reflexionar, es como el hijo pródigo, ¿no? Cuando estaba, dice, en la tierra, en la ciudad apartada, en la provincia apartada, él reflexionó y dijo, ¿no? En la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿no? Igual David también reflexiona, recapacita y dice, vuelve, ¿no? En su angustia, en su aflicción, a veces no siempre la tristeza, no siempre la aflicción es una maldición, ¿no? A veces la bendición de Dios viene, ¿no? Disfrazado de una tragedia, ¿no? Disfrazado de la pobreza, disfrazado de la enfermedad, ¿no? Disfrazado de la debilidad del hombre, ¿no? De la impotencia, de la incapacidad, ¿no? Viene la bendición de Dios. Y feliz, ¿no? David, que él miró arriba, ¿no? Y dijo, Jehová es la fortaleza y mi escudo, ¿no? En él confió mi corazón y fui ayudado. Miraré de dónde vendrá mi socorro, ¿no? Mi socorro viene de Jehová, ¿no? Que hizo los cielos y la tierra. Entonces él miró a Dios y dice, se fortaleció en Dios. Más David se fortaleció en Dios. Dice la palabra de Dios, invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Muchas, dice, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, dice. No nos ha sobrevenido, dice, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no va a permitir, no va a dejar que seamos probados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida, ¿no? Buscó a Dios, ¿no? Invocó, llamó, pidió y Dios le restauró, le reanimó. Dios, hermanos, da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas. El que no tiene ninguna es feliz, ¿no? Bendito sea la pobreza, ¿no? La enfermedad, el fracaso, el sufrimiento que te acerca a Dios, ¿no? Que te lleva a Dios. Feliz, ¿no? Es una bendición, ¿no? Antes de ser una maldición, ¿no? Bendición es algo que te sucede en la vida que te acerca a Dios, ¿no? Que mueve tu corazón, ¿no? Que te humilla, ¿no? Y que te hace mirar arriba, ¿no? Y buscar en Dios un socorro. Jehová dice, más David se fortaleció en Dios. Dios es la fuente de toda fortaleza, ¿no? Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza en las tribulaciones. Nuestro libertador es castillo fuerte, no roca fuerte. Entonces, ¿a dónde iremos? A Dios, que es la fuente de nuestra fortaleza. Más David se fortaleció. Las circunstancias eran negras, ¿no? Pero sin embargo, él encontró fuerza, poder, y la Biblia dice que él consultó a Dios, ¿no? Versículo 8 dice, más David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar,
y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Una vez que David había vuelto a Dios, una vez que encontró, Dios le reanimó, le dio fortaleza, poder. Él estaba resuelto a poder perseguir, él estaba resuelto a poder luchar, él estaba dispuesto a defender nuevamente la causa del Señor. Ahora, hermanos, esto que tiene que ver con nosotros, hoy en día el cristiano vive en una lucha. La Biblia dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Los enemigos del cristiano son enemigos espirituales, ¿no? Que destruyen la fe, que apartan del camino de Dios, que los llevan al mundo. Muchos hermanos han sido derrotados, han sido fracasados en su vida espiritual. Antes alababan a Dios, antes glorificaban a Dios, antes oraban a Dios, pero ahora están en el mundo, ¿no? Apartados, alejados de la comunión con Dios, como David de repente, ¿no? Sirviendo a un filisteo, ¿no? Apoyando a un filisteo, ¿no? Defendiendo a un filisteo. En vez de defender la causa de Dios, en vez de dar un testimonio positivo del Evangelio, en vez de predicar el Evangelio, nos hemos desanimado, ¿no? Nos hemos apartado de los caminos de Dios, hemos dejado nuestro primer amor, hemos olvidado de bendecir, de alabar, de glorificar a aquel que nos da todas las cosas. Hemos olvidado, hemos dejado. Bendice, dice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. A pesar de que recibimos la sanidad de Dios, a pesar de que comemos de su mano, a pesar de que Dios nos ha dado salvación, vida eterna, pero yacemos en el desánimo, apartados, alejados, sirviendo al mundo, ¿no? Sirviendo a la carne o siendo esclavos del diablo. La Biblia, sin embargo, Dios es misericordioso. Dios en su gracia, en su misericordia, nos invita, ¿no?, a volvernos. ¿Hasta cuándo, dice, estarás así? Volveos a mi reprensión, dice, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, ¿no? Volveos a mi reprensión. Es tiempo de que el cristiano vuelva a su primer amor, ¿no? Aquel momento en el cual Dios nos ha dado la unción de su espíritu en nuestros corazones, ¿no? David era ungido, ¿no?, de Dios, ¿no? Era elegido por Dios, era llamado por Dios. Sin embargo, apartado, alejado del camino de Dios, él cae en pecado y otro pecado. Por temor al hombre, se aparta del verdadero propósito de Dios. No sé qué pecado es que uno aleja de Dios. Puede ser el temor al hombre, ¿no? Puede ser el poder del diablo, puede ser la carne, puede ser el mundo, pero muchos de nosotros estamos alejados. Hemos perdido la comunión con Dios, ¿no? Hemos perdido el gozo en nuestros corazones, hemos perdido el amor de Dios, ¿no? ¿Dónde está el fervor a Dios, no? ¿Dónde está aquel denuedo que antes teníamos? Simplemente nos hemos apartado de la gracia de Dios. Volveos, dice, a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu, ¿no? El espíritu de Dios, que es fuente de poder, fuente de fortaleza, que puede ayudarnos, que puede consolarnos, ¿no? Y que puede darnos también victoria. La Biblia dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Dios es poderoso, Dios es fuerte para mantenernos sin caída, para hacernos victoriosos. Más gracias, dice, sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano, hermano, no tiene que vivir una vida de fracaso, ¿no? Una vida de esterilidad espiritual, una vida de derrota. Yo creo que a ninguno de nosotros Dios nos ha llamado a vivir así, ¿no? Dios nos ha llamado a ser vencedores, ¿no? A dar un testimonio, a mantener buen ánimo, aún en esta circunstancia que nos toca vivir, ¿no? Si vamos a como el mundo, vamos a entrar en pánico, en desesperación,
Dios nos dirá la misma cosa que le dijo a los apóstoles: ¿dónde está vuestra fe? ¿No? Están igual que el mundo, preocupados, angustiados, afligidos. ¿Dónde está vuestra fe? ¿No? Hemos perdido la fe, hemos perdido la confianza en Dios, ¿no? No creemos que Dios tiene todo poder en el cielo y en la tierra. No creemos que Dios está con nosotros y no que creemos que Dios puede protegernos de todo mal, ¿no? Entonces hemos perdido la fe. La Biblia dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Más que todo en este tiempo que vivimos, tiempos de pruebas, necesita uno fortalecerse en el Señor. Más David, dice la palabra de Dios, se fortaleció en Dios, recobró el ánimo, volvió a ser entusiasta, volvió al camino de Dios. Y dice la Biblia, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿no? Levantarán las alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán los que esperan en Dios, ¿no? Quiera pues que en estos tiempos difíciles podemos apoyarnos en Dios, ¿no? Y podemos decir, como el rey David dijo en alguna parte de los Salmos, dijo: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Con mi cántico le alabaré. Que Dios te bendiga y puedas tú también encontrar en Dios gozo, alegría, ¿no? Que pueda hacerte que puedas cantar victorioso, alegre a Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Amén.